Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí estarles acompañando el día de hoy en esta plática. Es una plática que gira en torno al tema de cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre. Es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Es un padecimiento muy importante que tiene un enorme impacto en la población femenina de nuestro país y a nivel mundial. Y por ende, no es de menor importancia tratar de establecer estos canales de comunicación para, en la medida de lo posible, aportar nuestro granito de arena para aumentar la información en torno a este tema para fines de información, de educación, de concientización. Muy bien. El título de nuestra plática es La mejor lucha es la detección temprana. Este mensaje, corto pero muy contundente, pues bueno, tiene gran relevancia en el desarrollo, en el pronóstico, en la sobrevida de las pacientes. Hago mención a la detección temprana como la mejor herramienta o la mejor lucha contra el cáncer de mama, porque todos los esfuerzos de los profesionales de la salud tienen que ir encausados a lograr esta situación, es decir, al lograr mediante los estudios de imagen, mediante las pláticas informativas, mediante la educación con nuestras pacientes, a fomentar esa cultura de el chequeo anual, de la autoexploración, de darle la importancia y la relevancia a nuestros estudios de diagnóstico anuales, para estar en la medida de lo posible lo más apegada con nuestro profesional de la salud, y que en caso de que algo se llegue a gestar durante el periodo de tiempo entre una evaluación y la otra, nos permita a nosotros poder detectar los hallazgos en una etapa o en un estadio inicial. ¿Ok? Entonces, pues bueno, la finalidad de esta plática es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana, con el objetivo de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. Este tema sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama representa el primer tumor maligno o la primer neoplasia maligna en la población femenina. Y esto ocurre tanto a nivel nacional en nuestro país como a nivel mundial. De todas las enfermedades oncológicas que se diagnostican o se detectan a nivel mundial, el cáncer de mama es el responsable del 17% de la mortalidad asociada a este tipo de padecimientos. ¿Ok? Es un tumor maligno que se origina en las células de la mama y bueno, estas células presentan mutaciones que permiten invadir un tejido circundante o propagarse al resto del cuerpo vía otros órganos alternos. A este concepto se le conoce como metástasis o diseminación de la enfermedad y normalmente ocurre a través de la vía linfática, a través de los ganglios linfáticos. Entonces, un cáncer de mama que inicia en la glándula como órgano blanco, tiene la capacidad de, a través del sistema linfático, extenderse a otros órganos del cuerpo. A nivel mundial, pues es el tumor más frecuente y es la causa más común de muerte en mujeres. Hay una situación que pues es de suma importancia
entenderla, que nos caiga el 20 de lo que está pasando con la enfermedad. Y esto tiene que ver con que por más esfuerzos que se han estado tratando de hacer durante los últimos años en relación a este padecimiento, la tendencia en nuestro país y la tendencia también a nivel mundial sigue siendo a la alta. ¿Ok? Por citar algo de referencias numéricas, en el año del 2020 hubo aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Se estima que para el 2040 el número de casos nuevos incremente hasta en 3 millones de nuevos casos. En México, como les mencioné, el cáncer ha tenido un incremento constante durante las últimas 3 décadas. Entre el 2000 y el 2013 se mencionaron alrededor de 10.7 casos por cada 100,000 habitantes. En el año 2020, la incidencia aumentó de 10.7 a 39.5 casos por cada 100,000 habitantes. Y la mortalidad pues también ha ido aumentando a la par de la incidencia. Este aumento principalmente se debe a factores como el envejecimiento de la población, aunado a que la esperanza de vida en nuestro país y en muchos otros países pues ha aumentado con el paso de los años. La investigación médica constante, los nuevos tratamientos, el mayor conocimiento sobre algunas enfermedades ha permitido que la esperanza de vida aumente, y al ir ocurriendo este fenómeno natural de envejecimiento de la población, aunado a cambios en los hábitos como el sedentarismo, la obesidad, la ingesta de alimentos altos en grasa, en sodio, pues bueno, son una serie de factores que favorecen esta situación estadística. Como podemos ver en la gráfica, pues bueno, es una gráfica que muestra la tendencia de la mortalidad y nuevos casos en nuestro país, y es una gráfica con un pico totalmente ascendente, donde en la parte inferior están los años, viene desde 1955 hasta el 2020, y la gráfica va en aumento. La tendencia es esa por los motivos que ya mencioné. Hay un fenómeno también que tiene que ver con países en vía de desarrollo y países desarrollados. ¿Okay? La supervivencia en países en vías de desarrollo es menor en relación a los países desarrollados. Y esto tiene relación con los accesos y la posibilidad de tratamientos en el sector médico o en el sector institucional de cada país. ¿Okay? Entonces, bueno, pues encontramos que la supervivencia es peor en países subdesarrollados y la supervivencia al cáncer de mama mejora en países donde la atención médica, el tratamiento oportuno, programas de detección oportuna del cáncer, pues son una constante en el haber diario de la práctica médica. En México, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia en neoplasias malignas en la mujer. Durante algunos años, este lugar lo ocupaba el cáncer cervicouterino. El cáncer de mama rebasó al cáncer cervicouterino y actualmente se encuentra como el primer lugar en incidencia como causa de neoplasia maligna en las mujeres en nuestro país. ¿Ok? El mayor problema que tenemos en nuestro país es que la enfermedad se está diagnosticando en etapas avanzadas. ¿Ok? Un 55.9% de los casos, más de la mitad de los casos, se están detectando en estadios avanzados de la enfermedad. Y bueno, si bien se han tratado de hacer esfuerzos faraónicos para revertir esta situación, pues todavía no hemos logrado la detección temprana, las referencias tempranas para tratamiento, y esto pues bueno, impacta negativamente en el pronóstico
de la paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que estar bien conscientes de que la atención del cáncer de mama debe de tratarse de enfocar en la detección oportuna. ¿Ok? Entre más temprana se detecte la enfermedad, es mejor el pronóstico para la paciente, es mejor la sobrevida para la paciente, es menor el impacto socioeconómico que la enfermedad genera, y en términos generales, pues bueno, en eso debemos de enfocar nuestros esfuerzos. ¿Ok? En nuestro país existen diferencias geográficas importantes en la incidencia y en la mortalidad. Tenemos mayor incidencia en el norte del país, menor incidencia en el sur del país y a la vez mayor mortalidad en el sur del país y menor mortalidad en el norte del país. Esto es meramente una situación geográfica que tiene que ver con la disposición del recurso hospitalario en la distribución geográfica de nuestro país, pero en cuanto a la incidencia, tenemos que reparar que la dieta de los estados del norte del país es una dieta distinta a la del sur del país. El sedentarismo, el hacer ejercicio, la obesidad, pues bueno, todo eso se ve con mayor proporción en los estados del norte del país. ¿Ok? Esa es una situación geográfica que nos plasma de manera muy real la relevancia de la atención oportuna, la relevancia de los servicios hospitalarios, la relevancia de contar con médicos radiólogos con entrenamiento en cáncer de mama para poder mejorar el impacto de la enfermedad en nuestras pacientes. ¿Ok? Vemos aquí en el mapa lo que les acabo de mencionar. En el norte del país encontramos con un color morado intenso, pues una tasa de incidencia y de mortalidad, perdón, de incidencia alta, ¿de acuerdo? Comparada con la parte sur de nuestro país, en donde la incidencia pues es baja. Y la mortalidad ocurre a la inversa. Mayor mortalidad en el sur del país, menor mortalidad en el norte del país. Esto es pues por consecuencia de la disponibilidad de hospitales y de servicios médicos para tratar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, bueno, en una evaluación de la capacidad de detección en México realizada en varias instituciones de salud pública, la mayor deficiencia identificada es el diagnóstico tardío. Y esto tiene relación con la ausencia de servicios especializados, hospitales, tratamientos y servicios dedicados a la evaluación diagnóstica. Sin tener en consideración esto, las acciones de detección por datos clínicos o mastográficos no tendrán un efecto en la reducción de la mortalidad. Es decir, tenemos que fomentar la cultura de la prevención, pero tenemos también el enorme compromiso como profesionales de la salud de tratar de generar mediante el diagnóstico oportuno, mediante el entrenamiento en el tema particular del cáncer de mama, un mejor diagnóstico, un diagnóstico más oportuno para poder mejorar la sobrevida, la expectativa de vida y el pronóstico de la paciente. ¿Ok? Lo que les mencionaba hace rato, en nuestro país, pues bueno, la enfermedad se sigue diagnosticando en etapas localmente avanzadas. No hemos logrado mejorar la detección temprana y bueno, pues esto representa un pendiente histórico de la salud pública para poder mejorar el control de esta enfermedad. Si vemos las tablas, el grueso de las gráficas, donde tienen los puntos más altos, pues son los diagnósticos tardíos de la enfermedad, que van desde el estadio 2B hasta el estadio 4, que es pues cuando existe enfermedad metastásica o cuando la enfermedad se ha diseminado a otras partes del cuerpo. La edad promedio
de diagnóstico de cáncer de mama en México ronda sobre los 55 años. ¿Ok? ¿Cuándo debemos de iniciar con nuestras mamografías? El estudio de mamografía en nuestro país está indicado a partir de los 40 años. ¿Ok? Antes de los 40 años, el estudio diagnóstico de elección es el ultrasonido. Ahorita en unas diapositivas más vamos a platicar del porqué de esta situación. Debido al cáncer de mama en el 2020 fallecieron 7,821 mujeres contra 58 hombres. Esta patología es una entidad que afecta a hombres y a mujeres, en mucho menor proporción a los hombres, pero también existe cáncer de mama en el paciente masculino. ¿Ok? Vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo. Son varios, los vamos a ir mencionando. El primero es lo que acabamos de mencionar, el sexo femenino, ser mujer. Ser mujer es un factor de riesgo para el cáncer de mama. ¿Existen los hombres? Efectivamente existe, pero en menor proporción. El envejecimiento, a mayor edad, mayor riesgo. Es lo que platicábamos unas diapositivas atrás. El envejecimiento poblacional, pues bueno, ha aumentado la incidencia de la enfermedad. Antecedentes personales o familiares. Esto es muy importante y es un motivo de mucha duda. Antecedentes heredofamiliares personales se consideran únicamente a familiares directos, es decir, madre o hermanas. Tías, primas, abuelas no entran como un antecedente heredofamiliar que aumente la posibilidad de riesgo. ¿Ok? Hay algunas patologías como hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobular in situ, que bueno, son lesiones que predisponen en mayor riesgo de que se presente un cáncer de mama a futuro. Es decir, son lesiones borderline o premalignas, así se conocen. ¿Ok? La vida menstrual mayor de 40 años. ¿A qué se refiere esto? Cuando una paciente tiene el inicio de su menstruación siendo muy joven, a edad muy temprana, 11, 12 años, y una menopausia después de los 52 años, que es más o menos el rango, pues bueno, esta ventana, este periodo de ventana de mayor temporalidad siendo objeto de la influencia hormonal, pues aumenta también los factores de riesgo para cáncer de mama. La densidad mamaria, esto es un tema muy importante que ahorita lo vamos a platicar más adelante, se los voy a explicar con unas imágenes. Y bueno, hay algunas cuestiones genéticas, hay algunos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que las personas que son portadoras de este tipo de genes también tienen mayor incidencia o mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente in útero, es decir, mujeres que durante la gestación de sus mamás tuvieron exposición a radiación directa en el abdomen, radioterapia en el tórax, ¿ok? Nuligesta, ¿a qué se refiere? Son pacientes que nunca han tenido un embarazo, ¿ok? Y esto tiene que ver de manera directa o indirecta con la lactancia, que la lactancia es un factor de protección para el cáncer de mama, ¿ok? Primer embarazo a término después de los 30 años es un factor de riesgo. Y terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia durante más de 5 años. Ojo, terapia de reemplazo hormonal, no anticoncepción oral frecuente, es terapia de reemplazo hormonal utilizada durante más de 5 años. Y bueno, pues lo que mencionábamos en relación a los factores de riesgo y el estilo de vida. Alimentación rica en carbohidratos, todo esto va de la mano de obesidad, dieta rica en grasas, sedentarismo, el consumo del alcohol y el tabaquismo también son factores de riesgo. Muy bien, en el cáncer de mama las intervenciones comunitarias
dirigidas a personas adultas puede impactar positivamente en la detección temprana. Esto que estamos haciendo, esta sesión informativa, de eso se trata. O sea, es una intervención comunitaria dirigida para poder llevar la información a la mayor cantidad de mujeres posibles y poder generar este efecto de concientización de que anualmente después de los 40 años tenemos que estar realizándonos nuestra mamografía de manera rutinaria. ¿Ok? Las actividades de prevención, pues bueno, incluyen comunicación educativa a la población para que reconozca los factores de riesgo, de los que ya platicamos, promocionar los estilos de vida sanos, la actividad física, la alimentación, mantener el índice de masa corporal en rangos o en parámetros aceptables. Todo eso son factores que influyen en la prevención. ¿Ok? En México, pacientes con cáncer de mama se han reportado hasta en un 30% con prevalencia de obesidad. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la imagenología. Estudios de imagen que sirven, cuándo sirven, para qué tipo de población sirven, cuáles son sus ventajas y desventajas. ¿De acuerdo? A manera de recomendación general, el autoexamen mamario mensual se recomienda a partir de los 18 años. O sea, la autoexploración mamaria. El examen clínico mamario anual se recomienda a partir de los 25 años y este puede ser con ultrasonido. Y la mastografía o mamografía se recomienda en pacientes asintomáticas a partir de los 40 años de edad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo tenemos que empezar con las mamografías? A partir de los 40. ¿Cuándo podemos empezar con los ultrasonidos? De los 25 años en adelante. Siempre que exista una masa palpable detectada con la autoexploración, en pacientes menores de 40 años, el principal estudio diagnóstico de elección es el ultrasonido. Y ahorita vamos a explicar un poco por qué esta situación. Bueno, aquí hay unas imágenes que recuerdan un poco el tema de la autoexploración. Debe realizarse frente al espejo. Hay que analizar la forma de las mamas, la textura de las mamas, simetría o asimetrías de las mamas, palpar el pezón, hacer presión sobre el pezón para poder estar atentos sobre alguna posible secreción a través del pezón. La siguiente parte es la paciente acostada boca arriba, palpando con las yemas de los dedos la mama en círculos para tratar de identificar alguna nodularidad o alguna lesión o alguna masa que sea distinta al resto de la mama. Es una situación mucho de comparación, ¿ok? Y bueno, hay que hacerlo de manera bilateral, hay que palpar nuestras axilas, hay que palpar la mama en toda su extensión y hay que hacerlo siempre de manera bilateral y de manera comparativa, tratando de identificar algún tipo de lesión o de nodularidad. Es importante que sepan ustedes también que aquí en la clínica, en el CAM, en el Centro de Atención a la Mujer, que se encuentra en el tercer piso del hospital, contamos con personal profesional para las exploraciones, para la palpación. Hay personal de enfermería capacitado, pacientes, doctor, a veces me toco puras bolitas o no me toco nada, doctor. Hay personal capacitado en nuestra unidad hospitalaria para poder realizarles su exploración mamaria, incluido personal de enfermería y personal médico del departamento de ginecología. ¿De acuerdo? Señales de alarma que hay que tener en consideración, pues bueno, palpación de alguna masa, de algún nódulo, de alguna bolita, como coloquialmente se le dice, cambios en la textura de la piel, inflamación, enrojecimiento de la piel,
retracción del pezón, salida de líquido, principalmente sanguinolento a través del pezón, ¿sí? En muchas ocasiones, al ejercer presión sobre el pezón, puede existir cierta salida de líquido blanquecino o transparente, la cual no debiera de alarmarnos, pero la salida de sangre a través del pezón es un signo de alarma importante. Hay que mencionar que para que existan cambios en la coloración de la piel de la mama, en la retracción del pezón, debe de haber pasado ya un tiempo desde que se presenta una masa que no se identifica y empieza a ejercer una afección secundaria en la piel y en el resto de los tejidos de la glándula, que es lo que comentábamos desde un inicio. Son tumoraciones que tienen mutaciones celulares que son capaces de invadir el tejido mamario y de afectar a los tejidos circundantes. Por eso encontramos en pezón, en piel, también cambios. Igual que en las axilas. En las axilas, la presencia de una masa palpable puede ser indicativo de un ganglio aumentado de tamaño, que también es un punto pivote para pensar en que pueda haber algo. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo, muy importante realizar el autoexamen mamario mensual del que ya platicamos, observacional, con palpación, en la consulta con ginecología. Y bueno, si eres mayor de 40 años, mamografía anual. Esa es la piedra angular del diagnóstico. De todas las herramientas diagnósticas que tenemos, la única que ha evidenciado poder lograr una disminución o disminuir la morbimortalidad de la enfermedad es la mamografía. Y esto tiene su razón de ser. La mamografía es un estudio de acceso universal que basta con que se adquiera una imagen para que cualquier radiólogo, de manera presencial o a distancia, pueda interpretarla. El ultrasonido tiene el inconveniente hasta cierto punto de ser operador dependiente. Esto significa que la persona que lo realiza debe de estar enteramente capacitada a tener conocimiento de toda la anatomía de la mama y tener el entrenamiento suficiente para poder caracterizar una lesión y definir en base a sus características si esta lesión es una lesión de aspecto benigno o es una lesión de sospecha de malignidad. ¿Ok? La mamografía, para fines prácticos, es una radiografía de la glándula mamaria. Existen actualmente en mayor uso en nuestro país lo que es la mamografía digital convencional y de unos años a la fecha la mamografía con tomosíntesis o en tercera dimensión. La diferencia entre una y la otra es que la mamografía con tomosíntesis te revela más cortes de la anatomía de la mama en relación a la mamografía digital convencional. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener información respecto a este estudio, porque aunque pareciera algo muy obvio que después de los 40 años se tiene que realizar, existen muchas dudas en torno al estudio. Si emite radiación o no, si puede afectar a la glándula tiroides, si duele, si puede llegar a ocasionar la ruptura de una prótesis. Toda esta información, pues bueno, es importante que nosotros como personal médico se lo hagamos saber a la paciente. Efectivamente, la mamografía emite radiación, es por ello que la norma oficial mexicana recomienda su realización una vez al año. La dosis de radiación que emite un estudio de mamografía es una dosis es una dosis pequeña, de manera que el riesgo-beneficio está superado por el beneficio. ¿Okay? Existen algunas ocasiones en particular donde hay necesidad de hacer más de una mamografía al año, pero en términos generales se recomienda
una mamografía anual de ambas mamas, son 2 proyecciones las que se adquieren y en casos particulares se recomienda un control semestral mediante proyección de mamografía. Nada más. ¿Ok? Es recomendable realizarla cuando las mamas estén menos sensibles. Esto es muy importante porque pues, puede generar dolor. ¿Ok? Idealmente 10 días después de la menstruación es cuando se recomienda su realización y no es tan recomendable previo a la menstruación, que es cuando las mamas se encuentran más sensibles, más congestionadas, más dolorosas. Entonces, bueno, hay que escoger el día correcto para su realización. Después de que termine el periodo menstrual, a los 10 días, es una buena idea. ¿Ok? Hay que seleccionar un día y un mes del año. Es importante que lo podamos tener como una referencia. Hay pacientes que escogen el día de su cumpleaños o el mes de su cumpleaños para realizarse su estudio. Otras muchas pacientes escogen el mes de octubre, que es el mes de la sensibilización, porque tenemos demasiadas campañas publicitarias en medios informativos, y otras pacientes optan por escoger tal vez el mes de diciembre, que es el último mes del año, y quieren cerrar el año con su check-up médico completo. Es cuestión de gustos, pero hay que tratar de ir haciendo una relación entre el mes en que nos realizamos el estudio para poderlo tener en cuenta al año siguiente. ¿Ok? Una vez que se realiza la mamografía, nuestra función como profesionales de la salud, como médicos radiólogos con entrenamiento en cáncer de mama, es establecer una categorización de los hallazgos. ¿Ok? Es lo que normalmente ustedes han visto en sus reportes, que es un número que viene en la conclusión y viene una palabra antecediendo al número. Esta palabra se llama BI-RADS. ¿Ok? ¿Qué significa BI-RADS? Es la mnemotecnia en inglés de una estandarización de los resultados. Es decir, en base a la evaluación que nosotros encontremos de los hallazgos, nosotros le vamos a dar una categoría. Las categorías van del 0 al número 6. Empezando por el 0, pues bueno, es un estudio inconcluso en el que se necesita de otra modalidad de imagen para poder llegar al diagnóstico final. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en mamas densas. Ahorita les voy a explicar cuál es ese concepto, en donde la mamografía per se no es suficiente y tenemos que apoyarnos del ultrasonido para poder hacer una evaluación más integral y más completa y poder ya en un segundo tiempo estadificar de manera correcta. El número 1 son hallazgos normales, el número 2 son hallazgos benignos, el número 3 son hallazgos que en el 98% de los casos son benignos y requieren un seguimiento semestral para buscar estabilidad. Es decir, te veo un nódulo, ese nódulo tiene 98% de probabilidades de ser benigno según su forma y todas sus características agregadas, pero necesito verlo en 6 meses para ver que se mantenga estable y que no crezca. El número 4 pues son hallazgos de sospecha, ahí se divide en baja, moderada y alta, y el número 5 son hallazgos altamente sospechosos. A cada número se le da un porcentaje, un valor también en porcentaje, que eso es un lenguaje universal que se utiliza en todo el mundo, de manera que si tú te vas a vivir a otro país y te toca tu atención anual en otro país, con tus estudios previos y con la categorización del BI-RADS, lo va a entender un radiólogo en México, en Estados Unidos, en cualquier país de la Unión Europea, en Asia. Es un lenguaje universal que utilizamos los radiólogos para categorizar los hallazgos. ¿De acuerdo? Aquí del lado izquierdo les muestro unas imágenes de mamografía. Son la ejemplificación del tipo de tejido mamario que puede tener una mujer. Hay 4 tipos de tejido mamario, ¿sí? Desde el punto de vista de imagen se categorizan patrón A, patrón B, patrón C y patrón D. Y básicamente, si vemos en las imágenes, es desde un tejido en donde
predomina la grasa, como es el tejido con composición A. Si se fijan, es una imagen con menos tejido mamario. Lo blanco es el tejido mamario. Entonces, de ahí pasamos a una imagen o a una mama con patrón B, en donde hay tejido mamario, pero este es disperso. Pasamos a la composición C, donde hay tejido mamario, pero este es heterogéneamente denso, así se describe. Y el patrón D, que es una mama, la ven muy blanca, todo eso blanco es tejido mamario. Entonces, la mama patrón C y patrón D son dos tipos de densidades en donde necesariamente nos tenemos que apoyar con el ultrasonido para poder caracterizar alguna lesión que se encuentre dentro de ese tejido, porque la densidad mamaria per se de la mama puede ocultar algunas características del nódulo, de la masa, del hallazgo que nosotros encontremos, ¿ok? Pues bueno, paradójicamente la mayor cantidad o el mayor porcentaje de tejidos mamarios entran en el C. Por ende, es muy importante que siempre tengamos al menos a la mano la posibilidad de poder completar o complementar nuestro estudio con un ultrasonido. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en algunas campañas de salud a nivel federal? Se movilizan unidades móviles, les llaman, con mastógrafos móviles, y únicamente se le ofrece a la población en esos programas se llaman de tamizaje, la mamografía. Hay muchas de esas pacientes que se ven en esas campañas que requieren de un ultrasonido como un complemento diagnóstico, y pues por logística, por disponibilidad, por falta de servicio y por muchas otras cosas, esos estudios se quedan incompletos. Todo eso pega en la estadística de la que platicamos en un inicio. Cáncer número 1 en la mujer. Hay un montón de aristas detrás de esa estadística que son las causantes de que siga siendo el cáncer número 1. Este es un ejemplo que les comento. Muy bien. Y bueno, doctor, pues ¿cómo sabe usted cuando ve alguna lesión si la lesión es benigna o es maligna? Hay una serie de características que incluyen forma, márgenes, orientación, ecogenicidad o densidad, si tiene calcificaciones asociadas, si no tiene calcificaciones asociadas. Hay una serie de características muy grande en donde nosotros le vamos dando, en base a todos estos aspectos, un valor, una puntuación, y al final lo integramos todo eso en las categorías del BI-RADS de las que platicábamos en la diapositiva anterior. Muy bien. Algunas preguntas frecuentes. Antes de entrar a la sesión interactiva de pregunta-respuesta de las personas que amablemente nos están siguiendo en redes sociales o en alguna plataforma virtual, voy a mencionar algunas de estas. ¿Por qué se desarrolla el cáncer de mama y cómo? Bueno, era lo que platicábamos en una de las diapositivas iniciales. Es una mutación celular que puede invadir los tejidos de la glándula mamaria y diseminarse a tejidos distantes. ¿Ok? Todas estas células que llegan a mutar, pues bueno, se pueden multiplicar, se pueden propagar, tienen algunos efectos biológicos, mitosis y una serie de cosas que se pueden replicar, y bueno, son las que generan la enfermedad en sí. Los síntomas del cáncer de mama en sus fases iniciales no da síntomas, ¿ok? Ese es el gran meollo de esta enfermedad, que es una enfermedad silente, es una enfermedad silenciosa, en la que pueden pasar muchos años sin que la paciente presente algún síntoma. Los síntomas de los que ya platicamos, retracción del pezón, cambios en la textura de la piel, cambios en la coloración de la mama,
se presentan principalmente en estadios tardíos o avanzados de la enfermedad. ¿Ok? Bueno, muy bien. El cáncer de mama es hereditario, solo un pequeño grupo. Si bien, como ya lo mencionamos, existen factores de riesgo heredofamiliares, mamá y hermanas, solamente 1 de cada 10 casos de cáncer de mama corresponden a cánceres heredofamiliares por mutaciones genéticas heredadas. ¿Ok? Otro tipo de cáncer puede desatar cáncer de mama. La única asociación de otro tipo de cáncer con el cáncer de mama es el cáncer de ovario. Cuando existe una prevalencia de cáncer de ovario y de cáncer de mama en pacientes de la misma línea familiar, hay que sospechar mutaciones genéticas y hay que brincar a la etapa de los estudios genéticos para poder dilucidar si están presentes o no. Bueno, ¿de qué manera se puede detectar oportunamente el cáncer de mama? La única manera disponible en la actualidad es el estudio de mamografía a partir de los 40 años. ¿Ok? Es lo que les platicaba hace rato. La mamografía es la única modalidad de imagen que ha evidenciado tener un efecto positivo sobre el diagnóstico. La cuestión del ultrasonido es no de menor importancia, pero tiene el tema de que el ultrasonido es operador dependiente. Sin embargo, en un centro profesional, la suma de las dos modalidades de imagen siempre va a ser la mejor opción para la paciente, sobre todo en pacientes con mamas densas, en donde tengamos que caracterizar la lesión mediante el ultrasonido en una segunda instancia. ¿Ok? Y bueno, el cáncer se quita. Todas las enfermedades oncológicas son tratables, ¿sí? En el argot oncológico, la principal finalidad del tratamiento es mantener la estabilidad de la enfermedad, es decir, poder lograr la estabilidad de la enfermedad y que no siga progresando la enfermedad. Una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, si bien puede llegar a estar en una etapa de estabilidad, siempre va a tener que ser una paciente que esté en constante apego con sus estudios. No significa que tuviste un cáncer de mama, estás estable, ya no lo puedes volver a presentar. Existen casos, incluso hasta en la mama contralateral, en donde se puede presentar un segundo primario y por ello tenemos que seguirlos buscando. ¿Ok? ¿Por qué es tan alta la incidencia de esta enfermedad? Pues bueno, por lo que platicamos, la conformación de la población femenina va envejeciendo, ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la obesidad, ha aumentado el sedentarismo, tabaquismo, alcohol, uso indiscriminado de terapia de reemplazo hormonal durante más de 5 años. Todos estos factores que fueron los factores de riesgo de los que platicamos, ahí se veían resumidos. Y bueno, la ingesta de hormonas, esta es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Tomar anticonceptivos no ha mostrado incrementar el riesgo de desarrollo de cáncer. El uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia por más de 5 años sí aumenta significativamente el riesgo del cáncer de mama. ¿Ok? La toma de la mamografía incrementa el riesgo de padecer cáncer de tiroides. No. La radiación que se emite en el estudio de mamografía va dirigida exclusivamente a la mama. Si bien existen métodos como el uso del protector tiroideo, que es un collarín plomado, no se utilizan de manera rutinaria porque pueden generar interferencia en la calidad de la imagen, ¿sí? Y pues está comprobado que las dosis que emite el mastógrafo de radiación son dosis muy bajas. ¿Okay? Por aquí se menciona la radiación dispersa generada en la sala de mamografía, es decir,
la radiación que existe en el cuarto donde se adquiere el estudio no representa un riesgo adicional para la glándula tiroides, pues equivale a una exposición aproximada de 30 minutos de radiación ambiental. ¿Es conveniente realizarse más de una mamografía al mes? No, ya lo platicamos, una vez al año. En casos particulares habrá que dar seguimiento semestral con proyecciones de mamografía y normalmente se recomiendan únicamente hacia la mama de interés. Es decir, ya no volvemos a radiar la mama que no nos interesa a los 6 meses, sino simplemente nos centramos en la mama o en la lateralidad donde encontramos el hallazgo que requiera un seguimiento a los 6 meses. Muy bien, pues bueno, pues hemos concluido. Espero que esta información pueda resultar útil para toda nuestra audiencia, y si existiera alguna duda, yo creo que pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, que con todo gusto trataré de contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y vamos a ver una pregunta que tenemos por la plataforma de Facebook. Y aquí nos preguntan, ¿el cáncer de mama va de la mano con la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina tiene directamente que ver con la obesidad. Entonces, pudiera contestarte que sí, porque son cosas que van hacia la misma línea. El problema de la obesidad es que genera estados de hiperestrogenismo a nivel molecular, a nivel biológico. Y sí tiene una relación la resistencia a la insulina, que a la vez tiene relación con la obesidad y a la vez tiene relación como un factor de riesgo para el cáncer de mama. Ok, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tener una enfermedad autoinmune aumenta la posibilidad de tener cáncer o es igual? No, la posibilidad de un cáncer de mama no se ve directamente influenciada por una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes pueden generar algunos distractores en la mamografía. Si bien cuando existe un cáncer de mama puede haber ganglios tomados o ganglios anormales en la región axilar, también las enfermedades autoinmunes pueden provocar cierto engrosamiento cortical del ganglio, cierto cambio en las características normales de un ganglio que pueden llevarnos a distraernos un poco y hacernos pensar que pueda haber algo en la mama. Es común que pacientes con artritis reumatoide, con lupus eritematoso sistémico, tengan ganglios reactivos o inflamados en las axilas. Y ahí empezamos a investigar, damos con que el paciente tiene una enfermedad inmunológica agregada, pero no es un factor de riesgo directo para el cáncer de mama. Es un tema que durante las exploraciones anuales en ocasiones distrae, y por ello, siempre que llegan ustedes a su sala de espera en un departamento de imagenología, les pedimos que nos llenen una breve encuesta sobre antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, para tratar de captar ahí esos casos y que no nos distraigan. Perfecto, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. Tengo 25 años, pero mi abuela murió de cáncer. ¿Qué debo de hacer? Muy bien. 25 años. El estudio de elección, si tú quisieras empezar con tus chequeos mamarios, es el ultrasonido. ¿Cuándo hay que hacerlos? Idealmente cuando después de una autoexploración tú toques alguna bolita, o de manera electiva, como un estudio simplemente de diagnóstico para que nos digan no hay nada, todo está bien, y tranquilamente podemos llevarnos ese control con ultrasonido hasta los 40 años, cada 2, 3 años.
no es estrictamente necesario que el ultrasonido, en un caso particular como el suyo, sea anual, porque el antecedente heredofamiliar es abuela. Y platicamos que para los casos de antecedente heredofamiliar positivo, se consideraban únicamente línea directa, madre y hermanas, tías, abuelas, primas, no representan un factor de riesgo agregado para usted, de manera que bien puede realizarse un ultrasonido mamario basal a los 25 años o llevarlo cada 2 años, cada 3 años, o estar con las autoexploraciones en búsqueda de la palpación de alguna bolita, que en esos casos sí debe de hacerse el ultrasonido de manera inmediata, pero no es estrictamente necesario tu control anual. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿El tamaño de las mamas está relacionado con la densidad? No necesariamente. Hay mamas pequeñas que son muy densas y hay mamas grandes que son de predominio graso, que el predominio graso, recordando la imagen que les puse, era el patrón A, ¿ok? El problema con una mama densa es que visualmente, vamos a ponerlo a manera de analogía, es como si quisiéramos ver lo que está detrás de un vidrio empañado. Entonces, si existe una lesión detrás de un tejido mamario denso, no vamos a poder caracterizar sus bordes, no vamos a poder definir correctamente su tamaño y va a haber muchas cuestiones particulares de la forma, del tamaño, de los bordes, que con una mama densa antepuesta no las vamos a lograr definir. Por ello, en ese tipo de casos, el ultrasonido complementario es muy útil. Pero el tamaño de la mama concretamente no tiene relación con la densidad. Puede ser una mama pequeña, densa o muy grasa, y viceversa. Una mama grande que puede ser o muy grasa o muy densa. No tiene relación al tamaño. Excelente, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo debo realizarme la mamografía si ya tengo 40 años? Ok. En nuestro país, la recomendación de la norma oficial mexicana es anual. En algunos países de la Unión Europea, en donde la incidencia es menor, la recomendación es bianual, cada 2 años. Pero en México, teniendo en consideración todo lo que ya platicamos, la alta incidencia, la alta mortalidad, que es el cáncer número 1 en la mujer, la recomendación de las instituciones de salud es anual. Después de los 40, anual. ¿Hasta cuándo? No hay un punto de corte claro, pero se recomienda que después de los 74 años, la decisión de la mamografía de rutina esté indicada por el médico tratante del paciente. Y se recomienda después de los 74 en pacientes que tuvieron un cáncer en edad previa, para seguir con los controles siempre y cuando esté dentro de las posibilidades de la paciente, el desplazarse, el movilizarse, el poder acostarse en una camilla. Pero después de los 40, población sana, anual. El control es anual, una vez al año. Muy bien, doctor, excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es, tengo 37 años y mi mamá tuvo cáncer de mama. Cada año me realizo ultrasonido. ¿Me puedo realizar la mamografía? Muy bien. En este caso en particular, la recomendación es, cuando existe un familiar directo, en este caso la madre, con diagnóstico de cáncer de mama, debería de iniciar la familiar directa, en este caso la persona que pregunta, 10 años antes de la edad de diagnóstico de su mamá. Pero ahí caemos en el tema de que si a su mami la detección fue después de los 50, pues no va a empezar a los 44 o a los 43, va a empezar a los 40. Pero si su mamá fue detectada a los 40 años, la paciente desde los 30 años, 10 años antes de la edad de diagnóstico de su mami, puede empezar con mamografías. En este caso en particular, es importante saber a qué edad fue la detección en su madre.
La paciente tiene 37, si fue después de los 47, pues empieza a los 40, ¿verdad? Pero si fue, por ejemplo, a los 47 años la edad de diagnóstico de la mamá, ella ya debería de empezar 10 años antes de la edad de diagnóstico de su mamá o a los 40 años, dependiendo ahí el tema mencionado. Excelente, doctor. Muchas gracias. Pasamos con la última pregunta y aquí nos vuelven a pedir que si nos podría repetir la forma de autoexploración. Muy bien, la autoexploración es visual, la primera parte, frente a un espejo, ¿sí? Puedes hacerlo con los brazos relajados, con los brazos arriba, con los brazos detrás de tu nuca, tratando de buscar si las mamas son simétricas en tamaño, si existe alguna diferencia en el pezón, un pezón retraído contra un pezón no retraído, diferencias en la coloración. Esa es la exploración desde el punto de vista visual. Después de hacer esta exploración visual, la paciente lo puede hacer acostada en su cama, con el brazo arriba, con las yemas de los dedos, tocando la mama en círculos, incluyendo toda su superficie. Y debe de ser comparativa, lado derecho, lado izquierdo. Hay que tocar la mama, hay que tocar las regiones axilares mediante palpación, tratando de identificar con las yemas de los dedos alguna bolita. Podemos generar presión sobre el pezón para tratar de buscar salida de líquido y estar atentas principalmente a la salida de sangre a través del pezón, que es un síntoma importante que hay que considerar. Muchísimas gracias, doctor. Toda esta información muy seguramente será de mucha utilidad para todas nuestras socias y todas las personas que se conectaron en este momento. Muchas gracias por todo, doctor. Para servirles, es un gusto y fue un placer. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron por acompañarnos. Llegamos al fin de este webinar, no sin antes despedir diciéndoles que tú puedes ser una campeona. Revisa, explora y vence el cáncer de mama. Es una lucha de todas. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos a la próxima.